Fidalgo. Carloncho, oyentes de Radio Universidad, muy buenas y desafinadas noches de martes. Lo ocurrido este fin de semana en Brasil, cuando cientos de miles, se estima que unos 400.000 manifestantes tomaron por asalto Brasilia, San Pablo, Río de Janeiro y las capitales de los 27 estados, así como más de una centena de ciudades medias y de gran porte, con consignas elocuentes como "fuera Bolsonaro", "genocida", "impeachment" y "vacuna ya". Nadie, ni los organizadores ni el gobierno, esperaban una concurrencia tan numerosa en actos callejeros. Este fin de semana, el sábado, la calle volvió a ser controlada por el campo democrático, popular y antigolpista. Y eso literalmente enmudeció al ex capitán ocupante del Palacio del Planalto. Habituado a hacer 2 y hasta 3 declaraciones por día, con un estilo grosero y autoritario, Bolsonaro no dijo palabra ni el sábado ni el domingo. Y ese silencio de radio habla por sí solo. El proto-tirano quedó enmudecido. Las calles que él creía serían patrimonio de su régimen, de sus habituales apariciones con caravanas de motocicletas o con actos de diverso tipo, cambiaron de signo político. Y el cambio fue drástico y fácilmente contrastable. Una semana antes, el propio presidente había encabezado una caravana de motocicletas en Río de Janeiro con cientos de motociclistas, muchos de ellos, se da por seguro, miembros de las fuerzas parapoliciales cariocas o las también así llamadas milicias, pero aunque aquel fue una expresión de fuerza, un acto que demostró que Bolsonaro tiene peso en esa ciudad, lo ocurrido este sábado, corrijo, fue clamorosamente más importante. Se abre entonces un capítulo nuevo, acaso un capítulo que marque, insisto, un punto de inflexión después de 2 años y medio de nuevo régimen político. Claro que en la nueva disputa nadie sabe quién habrá de llevarse el triunfo, porque no se trata apenas de una pulseada de índole político. Estamos frente a un escenario de guerra política en la que partidos progresistas de izquierda y del campo popular han comenzado a mancomunarse junto a los movimientos sociales, muy importantes ellos en Brasil, en particular en estos actos del fin de semana, el movimiento de los trabajadores urbanos sin techo, la versión citadina de los campesinos sin tierra, que en ese gran frente de resistencia democrática han demostrado una capacidad de convocatoria no solo numerosa, sino capaz de revertir la adversidad de la pandemia. Porque, detalle, aquellos que moviliza con frecuencia Bolsonaro, que no son pocos, lo hacen en su carácter de adherentes al régimen, pero también de negacionistas que no temen al contagio y que además en algunos casos hasta niegan la existencia de la pandemia del coronavirus. Muy distinto fue lo ocurrido en la movilización del último sábado, dado que allí sí los activistas y el público tienen conciencia de la tragedia sanitaria que está ocurriendo, y en su presencia, en su participación en las movilizaciones, lo hicieron mayoritariamente respetando la distancia social, cubriéndose el rostro con tapabocas y llevando alcohol y otros elementos para garantizar o para reducir en lo
más posible el riesgo de contagio. La caída persistente, no diría en vertical, de Bolsonaro había sido percibida ya desde hace algunos meses. Cuando Lula recuperó sus derechos políticos a principios de marzo, gracias a que el Supremo Tribunal Federal anuló las fraudulentas causas del proceso Lavallato y le restituyó sus derechos políticos, el escenario comenzó a revertirse. Aquello que parecía una popularidad invicta, un predicamento incontestable del ex capitán del ejército Bolsonaro, comenzó a revertirse con un Lula que en sus apariciones públicas demostraba tener una alta audiencia, no solo en los medios convencionales, sino en las redes sociales, y poco después esto quedaría registrado en las primeras encuestas de opinión. Por lo menos 2, realizadas en mayo, indican que el líder del Partido de los Trabajadores cuenta con unos 18 a 20 puntos de ventaja sobre Bolsonaro en una eventual primera vuelta de los comicios de octubre del año que viene, ventaja que se ampliaría en caso de balotaje. De manera que la posibilidad de que Lula sea electo por tercera vez es consistente. Claro que, volviendo a esto de la guerra política, para que alguien llegue a la presidencia en Brasil no solamente necesita contar con los votos suficientes, sino con un respaldo popular muy activo, además de masivo, porque ni Bolsonaro ni la columna vertebral del régimen, el Partido de las Fuerzas Armadas, están dispuestos a ceder el poder que obtuvieron de manera muy poco legítima. Nunca dejemos de recordar que los comicios de 2018 fueron vencidos por Bolsonaro gracias a la proscripción de Luis Ignacio Lula da Silva. La prácticamente segura presentación del líder petista en los comicios de 2022 hacen que sean cada vez más verosímiles las hipótesis que hablen de unas elecciones, las del año próximo, enmarcadas en circunstancias muy poco democráticas. 2 escenarios son cada vez más mentados en los corrillos del poder de Brasilia. Una, la eventual salida fujimorista, esto es, que Bolsonaro opte por un autogolpe como el dictador peruano Alberto Fujimori lo hizo a principios de la década del 90 del siglo pasado, cuando era Fujimori, junto a Carlos Menem en Argentina, a Carlos Salinas de Gortari en México y a Fernando Henrique Cardoso en Brasil, los jinetes del neoliberalismo. Pero en el caso del descendiente de japoneses Fujimori, esto además derivó en una dictadura tras el autogolpe. A otra salida que podría encontrar Bolsonaro para no entregar el poder si fuera derrotado en los comicios del año próximo es empleando la receta de Donald Trump. Esto significaría desconocer el resultado electoral y alegar que habría un fraude. Bolsonaro ya comienza a abonar ese discurso. Lo hizo en 2020 cuando, siendo prácticamente el único presidente del mundo, acompañó a Trump en su curiosa denuncia de fraude ante el demócrata Joe Biden, denuncia que finalmente naufragaría, pero que demostraría cuáles son las cartas que piensa jugar Bolsonaro si las urnas le dan la espalda. Y por otra parte ha vuelto sobre ese discurso reiteradamente en las últimas semanas, bajo la casi cómica alegación de que las urnas electrónicas no son confiables, urnas de un sistema electoral que él controla, de manera que sería un fraude cometido por él mismo contra sí. Nada que resulte muy verosímil, sino para las afiebradas huestes bolsonaristas que todo le creen al
mesiánico presidente. Por tanto, un escenario que ha tenido un vuelco campana y que sitúa el juego de poder en nuevos términos cada vez más tensos y cada vez más inciertos en un Brasil que parece no dejar de naufragar en su crisis política y en su tragedia sanitaria.